Muchas gracias a la maestra Gabriela Barrera. Tenemos ahora la participación de la maestra Dinora Hernández López de la Universidad de Guadalajara. La ponencia se titula La filosofía pluralista de Luis Villoro ante el debate sobre el multiculturalismo. Voy a iniciar con una cita de uno de los últimos libros del doctor Villoro, El mundo habitado por la especie humana es un mundo plural. Está constituido por una multiplicidad de culturas, de puntos de vista diferentes sobre la realidad. Siempre lo hemos sabido, pero la conciencia de esa pluralidad se acentúa porque estamos viviendo el despertar de una ilusión. La ilusión a la que hace referencia Luis Villoro posiciona el proyecto de cimentar la sociedad mundial bajo los parámetros de una cultura productiva, occidente. Cultura que apelaba a la supuesta universalidad de la verdad y del bien. En este aspecto, la filosofía de Luis Villoro se suma a la preocupación tanto del existencialismo como de la escuela de Frankfurt por analizar los alcances y límites de la razón filosofal. La idea moderna de cimentar Estado-nación homogéneo centrado desde la perspectiva de Villoro empieza. La emergencia de una serie de movimientos sociales que exigen el reconocimiento de su identidad y el acomodo de su alteridad cultural, así como de la conflictividad social, efecto en muchos casos del contacto entre culturas diversas, así no se quiere. La reflexión filosófica atenta a los problemas epistemológicos, éticos y políticos generados por tales acontecimientos. Se ha visto inmersa en una discusión en torno a la justificación y viabilidad de una serie de proyectos ético-políticos que postulan un ideal de convivencia entre las diferentes culturas. Mi exposición tiene el objetivo central de revisar el pluralismo filosófico de Luis Villoro en el marco de esta discusión. Sugiero apenas los puntos modulares que dan sentido a la disputa entre universalismo y multiculturalismo. Tal estrategia nos permitirá situar la filosofía de Villoro como una contribución importante tanto a la clarificación del propio debate, que como veremos concluye que en realidad no es tal, como mostrar la manera en que el pluralismo supera la fase ideológica de ambas posturas y se coloca como un camino conciliador que conduce a la meta de una sociedad unida en la diversidad. El primer apartado, la actividad cultural en los albores de la filosofía de Luis Villoro. El humanismo de Luis Villoro, su preocupación por los dilemas epistemológicos, éticos y políticos que genera la convivencia entre culturas distintas, parece iniciarse en su contacto infantil con la alteridad indígena. Bueno, esto no lo comento porque el día de ayer el doctor Guillermo Hurtado nos habló del primer retrato de este momento de la infancia del doctor Luis Villoro. Y encontrar a la postre una vía de expresión a través de la filosofía. Su obra de los años 50, los grandes momentos del indigenismo en México, constituye una obra germinal que muestra algunos de los dilemas del contacto con la alteridad cultural que serán preocupación significativa de su reflexión ético-política posterior. Su filosofía busca lo americano, edificarse como una reflexión sobre lo concreto universal. Villoro intenta esta compatibilidad en lo que se perfilan como las dos principales líneas de su filosofía. Epistemológicamente, a través de conceptos universales aplicados y de conceptos autóctonos, universalizables. Y en el campo de la ética, como reflexión en torno a la autoridad indígena, concreta, pero que contiene rasgos y dilemas propios de toda situación de vínculo entre culturas distintas. Y en este punto es interesante señalar cómo tanto Grau, por ejemplo, señala que el descubrimiento y la conquista de América son precisamente una historia ejemplar. Su exploración de la alteridad indígena a través de las formas como aparece entre la conciencia del español criollo y mestizo, no como pueblo en sí, dice Villoro, sino como pueblo ante la historia. Es decir, el indigenismo es analizado desde una crítica de las ideologías. El resultado
Villoro constata y fundamenta la esencia del reconocimiento en estas modalidades históricas de conciencia. Su recorrido fenomenológico desemboca en la relación mestizo-indio, la forma más cercana al ideal de reconocimiento recíproco, en tanto el mestizo, sostiene Villoro, reconoce al indio en su yo, no como otredad separada o justificada en la historia, tal como algunos piensan que deberíamos asumir la identidad como una identidad compuesta, y antecede a la posibilidad de su liberación en una sociedad sin distinción literal. Villoro anuncia en la obra mencionada la relevancia del reconocimiento recíproco y el diálogo intercultural que conduzcan a un mundo en el que la diversidad pueda convivir armoniosamente. Así, refiriéndose al caso Bernardino de Sahagún, sostiene, cito, pero no nos engañemos demasiado sobre el alcance de esta adaptación a lo indígena. No se trata de una concesión recíproca por parte de dos culturas que se enfrentan, con tal de lograr mutuo entendimiento. Tampoco se habla de un intercambio o donación dual en el que los dos términos, receptores y donadores a la vez, acoplaran sus puntos de vista. Finalmente, hay en la paradoja en la que parece desembocar el individualismo de su época un elemento de los dilemas universalismo-particularismo. El universalismo puede desembocar en el intervencionismo y el particularismo en el enclaustramiento cultural, es decir, en la cancelación del intercambio cultural que pudiera subsanar inequidades y desigualdades sociales. Campo de injusticia que se cubre en algunas ocasiones con el discurso multiculturalista. Y cito, según el primer miembro de la oposición, habría que dejar en absoluta libertad al indio en sus costumbres y su cultura. Habría que dejarle incluso la libertad de elegir para sí la ignorancia y la traza. Según el segundo miembro, habría que sojuzgarlo enteramente, abolir su libertad, con tal de que así logre la total liberación de la ignorancia y sus prejuicios. Aparece entonces la clarificación y conciliación de la filosofía de Villoro, uno de los rasgos con los que se desata el mismo falso dilema que considera implica el debate contemporáneo sobre el multiculturalismo, la autonomía. Lo relevante, señala, no es el hecho mismo de que la cultura de ellos se sintetice, sino que tal hecho no brotado es su autodeterminación. Y bueno, el segundo apartado constituye un recorrido muy breve sobre las posturas universalista y multiculturalista. Lo voy a dejar así porque no tenemos tiempo para exponerlo. Voy a ir directamente a la parte donde el doctor Villoro muestra su postura ante este debate. La filosofía pluralista de Luis Villoro, punto medio entre el multiculturalismo y el universalismo o la superación de un paso de la arquitectura. Dos preguntas serán nuestro para este apartado. ¿En qué consiste el análisis y la crítica de Villoro al debate sobre el multiculturalismo? ¿En qué consiste su pluralismo cultural? ¿Cuál es su relevancia? Son tres aspectos los que metodológicamente saltan a la luz cuando nos acercamos a la filosofía de Luis Villoro, al menos en lo que al tratamiento del tema que nos ocupa se refiere: el análisis, la crítica de las ideologías y la conciliación. Como ya lo señalé, un rasgo de la conciliación aparece ya en su primera obra, el de autonomía. Este factor, como veremos, es incorporado en una noción más amplia para finalmente volverlos a integrar acompañándolos de dos elementos más, implícitos en estas dos primeras soluciones, en lo que él denomina una ética de la cultura. En la obra de los años 80, el concepto de ideología, Villoro señala que la globalización ha dado lugar a la tensión entre universalismo y particularismo cultural. Para Villoro es este un falso dilema. Falso, sostiene, en tanto se persiguen los mismos objetivos por vías distintas. Los diamantes de uno y otro lado se recogen en el concepto integrador de autenticidad. Del universalismo, la búsqueda de la integración de las culturas en una unidad superior, que propiciaría la comunicación intercultural, potencialmente eliminadora de todo conflicto. Del particularismo, la idea del respeto de la autonomía de las culturas. De esta manera, unidad, integración, comunicación y autonomía se conjugan para conformar la autenticidad cultural. Villoro disgrega la cultura en sus dimensiones externas, como cultura objetivada, observable e interna, es decir, en su componente subjetivo. Una cultura auténtica, sostiene, es aquella en la que se establece una conexión coherente entre ambas dimensiones, es decir, hay correspondencia entre las instituciones, cultura material y comportamientos observables
con los deseos, creencias, necesidades, actitudes y metas de una comunidad. Y si creencias y actitudes son producto, las primeras de la autonomía de juicio y las segundas de las motivaciones de una comunidad. En síntesis, la cultura auténtica responde a dos elementos interrelacionados: autonomía de la razón y congruencia con la vida real. En tanto, las culturas inauténticas son heterónomas, acríticas e incongruentes, es decir, miméticas, de manera que, señala Villoro, el verdadero dilema sería entre culturas auténticas e inauténticas. Con esta plataforma emprende la tarea crítica tanto del universalismo como del particularismo. Con respecto al segundo, los proyectos nacionalistas, a los que en ese momento Villoro veía como la expresión máxima de las reivindicaciones de identidad, descansan en una serie de conclusiones, de las que para propósitos de esta exposición haré referencia solo a una. Lo auténtico no necesariamente coincide con lo peculiar. Se puede ser inauténtico, es decir, imitativo y peculiar a la vez, lo mismo que auténtico y fuera de los límites de la conservación de una cultura particular. Lo primero, por ejemplo, cuando se reproduce un rasgo cultural propio por obediencia o que ya no es operativo en el presente. Lo segundo, cuando se incorporan elementos de una cultura ajena a la propia, pero tal incorporación es fruto de la autonomía y de la coherencia. Cito: su falta de autenticidad no consiste en el origen externo de esas ideas, sino en su repetición, sin reflexión crítica, y en su falta de integración a nuestra vida. La cultura imitativa no es auténtica por dejarse influir por elementos extraños a la realidad nacional, sino por aceptarlos sin ponerlos en cuestión ni integrarlos a nuestros deseos y necesidades reales. La idea de autenticidad en Villoro implica una concepción de la identidad no esencialista. Es una concepción de la cultura como un proyecto que responde a las necesidades y deseos cambiantes de una comunidad y requiere necesariamente de la incorporación de insumos culturales a partir de la autonomía o del control cultural, como señala Montillo Academy. En lo que respecta al universalismo, señala: la universalidad como conjunto de intereses generales no es por sí misma síntoma de la autenticidad. Lo es solamente cuando se convierte como ideología. Es decir, cuando una cultura pretendidamente universal representa en realidad los intereses de un sector social o de una cultura en concreto. Mundialmente es lo que sucede con la cultura occidental mercantilizada y a escala nacional en la relación de las culturas armónicas con las culturas minoritarias. Villoro sustenta la necesidad de comunicación mundial en el surgimiento de un conjunto de problemas globales que hacen inviable y poco recomendable también el cierre cultural. Está convencido de que el perfeccionamiento humano requiere de las influencias recíprocas. De esta manera, la renovación del cambio cultural debería responder no a dinámicas de dominación y enajenación, sino a tendencias creativas y progresistas fundadas en el diálogo y el reconocimiento recíproco. La posibilidad de convergencia de las culturas nacionales en una cultura mundial, sostiene Villoro, constituye una idea regulativa de la que ignoramos cuándo y cómo llegaremos a alcanzar. Solo adelante en esta obra la necesidad de diseñar políticas que fomenten el respeto y la tolerancia con respecto a la diversidad cultural. Bueno, en su última obra, una de sus últimas obras, que es Ética y Diversidad Cultural, vuelve a abordar este tema y lo aborda ya de manera muy explícita. Tituló este apartado: un falso debate, el liberalismo radical y el culturalismo pluralismo. En síntesis, lo que sostiene en este trabajo Villoro con respecto a este debate es, como ya había señalado, pues que es un falso debate, porque es un debate, pero es un debate entre las versiones ideológicas tanto del liberalismo como del multiculturalismo. Es decir, lo que entiende por liberalismo en esta obra Villoro, ¿no? Es una concepción amplia, dice, en términos generales podemos llamar liberal o libertaria a cualquier posición que frente al autoritarismo supusiera el ideal de libertad tanto individual como colectiva, y frente a toda dominación el derecho a la emancipación de los dominados. Y entonces Villoro dice que tanto el liberalismo ideológico representa intereses particulares como el individualismo, la democracia como democracia participativa y el libre mercado, es decir, el liberalismo desencantado al que se refiere en otra obra titulada De la libertad a la comunidad. Es este liberalismo, dice Villoro, que es interpretado como multiculturalismo como relativismo, potencialmente sistemático el Estado-Nación, porque lo confunde con su versión también ideológica, que es el interismo monolítico.
Por su parte, el multiculturalismo es un liberalismo radical, en tanto defensa de la autonomía de individuos y colectividades constituye en realidad el pensamiento liberal llevado al mundo. Esta cuestión queda un poco más clara cuando Villoro, en este debate hay un punto muy importante, que es el choque entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Y ese es un punto en el que ha abundado mucho la filosofía de Villoro, y que señala pues cómo trata de conciliar estos dos aparentes puntos opuestos a través del concepto mismo de libertad. Dice Villoro, el caso central es el de la libertad. Yo hace defender la libertad de la burbuja de la abstracción a un contexto determinado. Para nuestro filósofo, la libertad solo puede concebirse como una libertad actual, puesto que afirma la posibilidad de decidir realizar un proyecto de vida ocurre siempre en los límites de una determinada cultura, que es fuente de sentido y recursos materiales, tanto materiales como simbólicos. Y aquí deriva la necesidad del reconocimiento de la autonomía de los pueblos, en tanto satisfactores de la necesidad básica de pertenencia. Un individuo solo puede ejercer su libertad en el marco de una cultura a la que no se le ha impuesto otra forma de vida. Esto yo lo denomino un criterio de complementariedad entre derechos individuales y derechos colectivos. Y lo utiliza también con la cuestión del derecho a elegir. Dice, el derecho a elegir en realidad puede hacerse compatible con las prácticas de las comunidades indias cuando ellos ejercitan este derecho en las prácticas de democracia directa. Y el otro criterio es el de incorporación. ¿Qué sería incorporación? Bueno, que tanto la versión liberal se abriera la posibilidad de incorporar ciertos elementos de las culturas indígenas como a la inversa. Es decir, las comunidades indígenas sabrían asumir ciertos derechos individuales que a mí no les parece que son satisfactores de necesidades básicas. Bueno, cierro con esta parte de la acción pluralista del Villoro. ¿Cuál es la idea del Villoro? Constituye una alternativa política que aboga por el derecho a la diferencia cultural, pero que al mismo tiempo considera necesarios universales normativos que permitan mediar tal convivencia. Los universales serían fruto de la construcción intercultural, a través de un diálogo centrado en el reconocimiento recíproco y teniendo como plataforma una concepción de la razón como lo razonable. Que no voy a entender, seguramente ustedes conocen esta parte. La filosofía de Villoro es en última instancia un llamado a la realización del humanismo. Considero que el mismo, cito un pasaje del gran momento del individualismo en México, el mismo amor universal a la verdad y al género humano que le atribuye al clavijero por su antología de América y del mismo en su condición de criollo impulsa su filosofía. Es este el impulso vital de su pensamiento, la preocupación por encontrar vías de realización humana que superen todo tipo de dominación, una filosofía que se sustenta en el ideal de la vigencia de una democracia plena, aquella que incluye la diversidad cultural a través del reconocimiento recíproco, aquella que no es abrasiva de comunidades, etnias y culturas. Y yo estoy convencido de que la realización plena del hombre requiere de la colaboración de toda la humanidad. De ahí su concepción no es el centro de las culturas, y ahí la fundamentación de la necesidad de la apertura al hombre. Las dinámicas de contacto cultural cada vez más sobreacentuadas, algunos conflictos característicos de la historia contemporánea, motivados en mucha medida por la exacerbación negativa de las diferencias culturales, la apertura ya de temas sujetos para la filosofía contemporánea. La respuesta definitiva, pudiendo que pueda haberla, permanece suspendida en medio de un conjunto de tensiones de las que no está exento el pensamiento de Villoro. No obstante, el talante de su filosofía, dedicada a responder de manera clara, consistente y auténtica a tales cuestionamientos, desde la plataforma del humanismo, hace de Villoro un filósofo medular en su tiempo.